¿Por qué Georgy Zhukov le daba terror a Stalin? Georgy Zhukov fue un comandante ruso muy talentoso. Sus compañeros y superiores solían reconocerlo. El pueblo ruso lo amaba por sus logros militares. No obstante, cuando la fama tiende a eclipsar a la imagen de un tirano como Stalin, se puede estar en serios problemas, entre ellos, ser degradado del ejército, ser enviado a prisión bajo falsos cargos de traición, asesinato en una calle anónima o desaparecer en medio de la oscuridad sin que nadie sepa. Bajo el gobierno de Stalin y de los bolcheviques, hubo muchos comandantes talentosos que desaparecieron de la historia por esta causa. Sin embargo, contra todo pronóstico, el comandante Georgy Zhukov logró sobrevivir a Stalin, a los líderes soviéticos posteriores y a tener una vida tranquila al final de sus días. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué Stalin le temía a Georgy Zhukov? ¿Y cuáles fueron las acciones que lo convirtieron en leyenda? Acompáñenos a conocer la vida de este personaje, que sobrevivió milagrosamente a la envidia e ira de uno de los mayores genocidas de la historia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Sus primeros años. Georgy Zhukov nació en el seno de una familia de campesinos en la ciudad de Strelkovka, Kaluga, Rusia, el 1 de diciembre de 1896. Sus padres fueron Konstantin Zhukov y Ustinia Zhukova. No se conocen muchos detalles sobre su infancia o juventud, salvo que se graduó de la escuela parroquial con una mención honorífica. Posteriormente consiguió trabajo como aprendiz en una curtiduría en Moscú, mientras tomaba cursos nocturnos y aprobaba los exámenes escolares de la escuela de suboficiales. En 1915 ingresó por sus méritos propios en la Academia de Oficiales de Caballería y un año después fue enviado al frente para luchar en la Primera Guerra Mundial. Durante la guerra, Zhukov fue condecorado en 2 ocasiones con la Orden de San Jorge y ascendió a suboficial por su valor en la batalla. En 1917, sus compañeros de escuadrón lo eligieron como presidente del Comité de Soldados y delegado del Consejo del Regimiento. Varios meses después, el escuadrón se disolvió y Zhukov regresó a su pueblo natal. La fractura de un imperio. Luego del asesinato de los Romanov por parte de los bolcheviques el 17 de julio de 1918, el antiguo imperio ruso quedó fracturado en varias facciones que deseaban o bien hacerse con el control total de Rusia o bien independizarse del imperio ruso. Las 2 facciones que deseaban hacerse con el control total eran el Ejército Blanco, conformado por la nobleza, algunos terratenientes, la Iglesia Ortodoxa rusa y parte de los mencheviques, y el Ejército Rojo, conformado por los bolcheviques y el Partido Social Revolucionario de Izquierda. Mientras que las facciones independentistas eran el Ejército Verde, conformado por grupos de campesinos ucranianos armados que se enfrentaron a todos los bandos involucrados en la guerra civil rusa, indignados por los constantes saqueos de sus cosechas y expropiación de tierras. El Ejército Negro, un grupo anarquista cuyo nombre oficial fue Ejército Revolucionario Insurreccional de Ucrania, que buscaba formar un Estado ucraniano y se caracterizaba por sus ataques relámpagos a las distintas facciones. Los cosacos, un grupo de señores de la guerra ucranianos que deseaban formar un Estado propio de carácter feudal. Y los basmachí, un grupo musulmán proveniente de la región de Turquestán que deseaba independizarse del Imperio ruso. El Juego de Tronos ruso. En medio de este sangriento juego de tronos por el control de Rusia, Zhukov se ofreció como voluntario para formar parte de la primera división de caballería del Ejército Rojo de Moscú, resultando herido mientras luchaba contra las tropas zaristas lideradas por Kolchak y Denikin en 1918. En marzo de 1919, Zhukov se unió al partido bolchevique. Tras completar su formación en el Ejército Rojo, entró en batalla en 1920 contra las tropas del barón Wrangel, quien era uno de los principales líderes del ejército zarista. Entre finales de 1920 y comienzos de 1921, Zhukov reprimió los levantamientos campesinos del Ejército Verde en Voronezh y Tambov, ganando su primera orden soviética, la Bandera Roja. Una vez terminada la guerra civil rusa con la victoria de los bolcheviques, Zhukov permaneció en las unidades de caballería, llegando a ascender a los cargos de comandante de escuadrón, comandante de regimiento y comandante de una brigada de caballería en 1930.
La batalla de Khalkhin-Gol. Antes de que la Unión Soviética se uniera a los aliados en la Segunda Guerra Mundial para luchar contra Japón en 1945, hubo una guerra no declarada oficialmente el 11 de mayo de 1939, que tuvo lugar en las cercanías del río Khalkhin-Gol. Dicho enfrentamiento comenzó con un ataque de las fuerzas japonesas y de Manchukuo a un grupo de mongoles que eran súbditos de la Unión Soviética. El ataque tenía como objetivo evaluar las defensas del ejército soviético en la zona de Nomonhan, que los japoneses consideraban como propia. Zhukov fue el encargado de dirigir la defensa de la región con el recién creado primer grupo de ejércitos soviético-mongol, mientras recibía ataques constantes de la aviación y de la artillería japonesa, a la que acabó derrotando tras lanzar una exitosa campaña de desinformación, con la que logró engañar a la inteligencia militar japonesa y lanzar un devastador ataque sorpresa. La guerra entre japoneses y soviéticos causó 15.952 heridos y provocó la muerte de 9.703 soldados del ejército soviético-mongol, mientras que el ejército de Kwantung japonés tuvo 8.700 heridos y 8.440 muertos. Finalmente, el ministro de Exteriores soviético, Vyacheslav Molotov, logró llegar a un pacto de neutralidad con la embajada japonesa el 13 de abril de 1941, dando fin al conflicto. Por esta victoria, Zhukov recibió el título de héroe de la Unión Soviética, aunque dicha victoria fue opacada por los eventos de la Segunda Guerra Mundial. Inicio de la Segunda Guerra Mundial. En mayo de 1940, Zhukov conoció a Stalin en Moscú, causándole tan buena impresión que fue designado para el puesto de comandante del Distrito Militar de Kiev, uno de los más grandes de su época. Posteriormente, Stalin nombró a Zhukov jefe del Estado Mayor General e hizo los preparativos para una posible invasión de los alemanes a la Unión Soviética. En el otoño de 1940, Georgy Zhukov realizó un ejercicio militar relacionado con la defensa de la frontera occidental de la Unión Soviética, que en ese momento se vio empujada hacia el oeste debido a la anexión del este de Polonia. En sus memorias, Zhukov explica que en ese evento comandó las fuerzas azules u occidentales, las supuestas tropas de invasión, y su adversario fue el coronel general Dmitry Pavlov, el comandante de las fuerzas orientales o rojas, las supuestas tropas soviéticas. Zhukov describe la práctica de forma parecida a los hechos reales durante la invasión alemana. En ese instante, las fuerzas orientales de Pavlov tenían una ventaja en cuanto al número de hombres. No obstante, fueron derrotadas en el ejercicio militar. Este fracaso fue un anticipo de lo que vendría meses después. En la noche del 21 de junio de 1941, Pavlov estaba viendo una comedia en Kiev cuando Moscú envió un mensaje a todos los consejos militares de los distritos occidentales advirtiendo sobre una posible invasión alemana. Pavlov eligió ver la comedia hasta el final y esto resultó ser un error fatal para Stalin. Durante los primeros días de la Operación Barbarroja iniciada por los nazis, sumando, el Frente Occidental Soviético sufrió una desastrosa derrota en la batalla de Vyazlov-Minsk. Durante los primeros días de la invasión, Pavlov fue relevado de su mando, arrestado, acusado de incompetencia criminal y traición a la patria y fusilado, convirtiéndose en el único comandante arrestado de cualquier frente soviético durante la Operación Barbarroja. Mientras Zhukov era representante del cuartel general del alto mando al frente sudoeste, Stalin lo convocó en Moscú y le ordenó que organizara la defensa en el frente occidental que Pavlov y sus sucesores habían descuidado, impidiendo que los ejércitos alemanes llegaran a Moscú el 26 de junio de ese año. Sin embargo, la rápida ofensiva alemana continuó. Para evitar el cerco de las tropas soviéticas en Ucrania, Zhukov propuso el 29 de julio retirarlas más allá del Dnieper y abandonar Kiev, algo que Stalin no apoyó y que llevó a Zhukov fuese destituido de su puesto como jefe del Estado Mayor General y enviado a comandar al frente de reserva. Desarrolló e implementó un plan para una operación ofensiva cerca de Lenia, lo que hizo posible retrasar el avance alemán hacia Moscú. Viendo que el eje del avance de los nazis se dirigía hacia Kiev, propuso un ataque furtivo que pillara desprevenido al enemigo, deteniendo su acometida, lo que funcionó, consiguiendo las felicitaciones de Stalin. El asedio de Leningrado. Uno de los 3 objetivos principales de la Operación Barbarroja planeada por Hitler fue la toma de San Petersburgo, rebautizada en aquella época como Leningrado. Esto se debió a 3 razones. En primer lugar, tenía varias plantas en los distritos del sur donde se producía el 10% de la producción industrial de armamento e indumentaria para el Ejército Rojo. En segundo lugar, tenía una posición estratégica. Se encontraba frente a una isla donde estaba el cuartel general de la Flota Báltica y cerca de los pozos petrolíferos del Cáucaso, que si se conquistaban, les permitiría obtener ganancias económicas para financiar la guerra.
Y en tercer lugar, era la capital simbólica de la Revolución de 1917 y del bolchevismo, por lo que su pérdida representaría un duro golpe para la moral soviética. En septiembre de 1941, Stalin envió a Zhukov a comandar el frente de Leningrado, donde organizó la defensa de la ciudad al mando del frente Volkov. Para evitar la disidencia, ordenó el fusilamiento de varios subalternos que se retiraran sin una orden escrita y que contraatacaran continuamente. Los nazis arremetieron con todo lo que tenían. Hubo bombardeos aéreos y fuego de artillería cruzada. Lo que los nazis esperaban era que para 1942 no quedara esencialmente gente en la ciudad y así podrían ocuparla. No obstante, al fracasar en su primera arremetida, su plan para tomar la ciudad pasó a ser matarla de hambre y bombardearla hasta someterla. El Ejército Rojo logró mantener el Camino de la Vida, una estrecha vía de paso del lago Ladoga que no fue ocupada por las tropas invasoras, por la que pudo entrar algunos suministros a la ciudad. Los nazis impidieron la existencia de corredores humanitarios y la comida comenzó a escasear. Cortaron también el acceso a la energía, calefacción y agua potable en el duro invierno, provocando muertes por hambre, hipotermia y enfermedades respiratorias. De acuerdo con el historiador Richard Bildach, profesor de la Universidad de Washington and Lee, nadie sabe exactamente cuántas personas murieron en Leningrado, pero probablemente fueron cerca de 1 millón solo dentro de la ciudad. De acuerdo con su investigación, entre 1/3 y el 40% de la población no se logró evacuar durante el bloqueo. El avance de la Wehrmacht estaba exponiendo sus lados, así que los soviéticos prepararon una contraofensiva con el fin de arropar a los ejércitos alemanes y acabarlos. Los constantes fracasos alemanes por tratar de barrer las defensas harían, pese a las órdenes de Hitler, que el general Friedrich Paulus rindiera su sexto ejército en febrero de 1943. La toma de Berlín. En agosto de 1942, Stalin nombró a Zhukov comandante supremo adjunto y primer comisario popular adjunto de defensa, y luego lo envió a dirigir las tropas cerca de Volgogrado, que en aquella época había sido renombrada como Stalingrado. Allí en el Volga, Zhukov se convirtió en uno de los autores del plan para acercar a las tropas enemigas y en noviembre de 1942 lo llevó a cabo. Gracias a la victoria en la batalla de Stalingrado, recibió en enero de 1943 el título de mariscal de la Unión Soviética. Stalin aprobó el plan propuesto por Zhukov y el nuevo jefe del Estado Mayor, Alexander Vasilevsky, para derrotar a las tropas alemanas en el saliente de Kursk. En esta batalla en julio de 1943, Zhukov coordinó las acciones de las tropas soviéticas y logró una victoria decisiva, y en 1944 dirigió la Operación Bagration, que llevó a la liberación de Bielorrusia. En octubre de 1944, Stalin nombró a Zhukov comandante del primer frente bielorruso, que debía avanzar sobre Berlín. En enero de 1945, las fuerzas ocuparon Polonia y llegaron al Oder. Dado que las tropas alemanas cerca de Berlín en ese momento no eran numerosas, Zhukov y otros líderes militares propusieron rodear la capital alemana de inmediato, pero estos planes no fueron aceptados por Stalin, quien temía un ataque enemigo desde Pomerania, algo que fue un error porque, para la primavera de 1945, el comando alemán había llevado fuerzas significativas a Berlín. Buscando apoderarse de la capital alemana antes que los aliados, el ejército soviético se decidió por un ataque frontal. Las tropas de Zhukov asaltaron Berlín en abril con enormes pérdidas. Las batallas por Silov Heights fueron especialmente duras. Sin embargo, a principios de mayo, las unidades del primer frente bielorruso habían capturado la mayor parte de la capital alemana. El 8 de mayo de 1945, Zhukov, en nombre del Alto Mando Supremo del Ejército Rojo, aceptó la rendición incondicional de Alemania, recibiendo por segunda vez la más alta orden militar soviética de victoria. Se estima que en la toma de Berlín, el ejército soviético perdió más de 35.000 hombres. Sus últimos años. Desde el final de la guerra hasta la primavera de 1946, Zhukov dirigió la administración militar soviética en Alemania. Luego fue llamado a Moscú. En marzo de 1946, fue nombrado comandante en jefe de las fuerzas terrestres. Pero pronto cayó en desgracia. En una reunión del Consejo Militar Principal, en el verano de 1946, fue acusado de preparar una conspiración militar con el propósito de dar un golpe de Estado y de exagerar su propia participación durante la guerra. También fue acusado de haber sustraído ilegalmente una cantidad significativa de trofeos de Alemania. Los líderes militares defendieron a Zhukov. Como resultado, el mariscal fue removido del puesto de comandante en jefe, también del Comité Central, y enviado a dirigir el distrito militar de Odessa. En 1948 fue nombrado comandante del distrito Ural.
los sucesores de Stalin trajeron a Zhukov del exilio político. Fue reintroducido en el Comité Central del PQS y se convirtió en primer viceministro de Defensa. En junio de 1953, Zhukov dirigió el lado militar de la operación para arrestar a Lavrenti Beria. Junto con el ministro de Defensa, el mariscal Bulganin, llevó un grupo de captura al Kremlin y arrestó personalmente al líder depuesto. En febrero de 1955, Zhukov fue nombrado ministro de Defensa y en junio de 1957 ayudó a Khrushchev a ganar la lucha contra sus oponentes, declarando que el ejército estaba en contra de la destitución del primer secretario del Comité Central y que ni un solo tanque se movería sin orden de su ministro. Zhukov se convirtió en miembro del Presidium del Comité Central del PQS y el órgano supremo de la dirección del partido y del Estado. Khrushchev, habiendo ganado en la lucha interna del partido, no iba a tolerar la creciente independencia del ministro y siguió insistiendo en limitar el papel del partido en las Fuerzas Armadas. En octubre de 1957, inmediatamente después de su regreso de un viaje oficial a Albania, Zhukov fue destituido de todos los cargos del partido y del gobierno en una reunión del Presidium del Comité Central. La gente bromeaba. Zhukov, como un vehículo de lanzamiento, puso a Khrushchev en órbita y se quemó. Zhukov pasó los siguientes 17 años de su vida retirado. En 1969 se le permitió publicar sus memorias, recuerdos y reflexiones. Murió el 18 de junio de 1974. Aunque la caída de Zhukov se debió a una conspiración de los otros comandantes que envidiaban su éxito, sumado a la paranoia de Stalin y posteriormente de Khrushchev, de que él tratara de destruirlos, fue un general talentoso, valiente e inteligente, cuyo mayor defecto fue su lealtad a tiranos que solo causaron un gran sufrimiento a su pueblo. Podría haber sido un mejor líder si hubiese sido tan ambicioso como se imaginaban sus superiores. Nunca lo sabremos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre la vida del general Georgy Zhukov. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.